El doctor Eduardo Bruera es médico, especialista en oncología clínica. Desde 1984 ha creado y liderado los programas clínicos y académicos de cuidados paliativos en la Universidad de Alberta, Edmonton, Canadá. Luego trasladándose a Estados Unidos, en donde se une al MD Anderson Cancer Center, donde dirige durante 15 años el Centro de Cuidados de Soporte Ambulatorio para Pacientes con Cáncer Avanzado, y funda y lidera el Departamento de Cuidados Paliativos, Rehabilitación y Medicina Integrativa que dirige hasta la actualidad. Ha sido el creador de los primeros programas de fellowship académico de cuidados paliativos, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Es referente para organismos y entidades internacionales de salud y de cuidados paliativos como la Organización Mundial de la Salud, la IHPC, entre otras. Ha recibido múltiples becas de investigación y reconocimientos y premios internacionales en cuidados paliativos. Es investigador, autor de innumerables libros y publicaciones científicas, y fundamentalmente es un maravilloso docente con la capacidad de transmitir su experiencia y sus conocimientos con una claridad y una sencillez y una pasión que lo caracterizan y que nos resultan tan inspiradoras y motivadoras y contagiosas. Pero con el adicional, y esto lo hablábamos hace unos minutos, de la cercanía y la confianza y ese diálogo cotidiano que tiene siempre Eduardo, y que porque solo lo da por ser un local, y que de algún modo todos nos sentimos con un orgullo ajeno, si existe ese término, de sentirlo uno de los nuestros. Así que muchísimas gracias por tu presencia y tu siempre generoso aporte a nuestra formación. En esta oportunidad, el doctor Bruera va a compartirnos un poco sobre su experiencia y su análisis en relación a los cambios que trajo el COVID, particularmente en nuestra práctica de cuidados paliativos. Como ayer, les vamos a invitar a que a lo largo de la charla vayan dejando sus comentarios y preguntas, que por cuestiones de tiempo seguramente vamos a retomar en el espacio final del encuentro para seguir aprovechándolo. Bueno, y sin mucho más, bienvenido, doctor Bruera, muchas gracias nuevamente, lo escuchamos. Muchísimas gracias, María Laura, y muchísimas gracias a todos ustedes por participar hoy en un sábado de la mañana en lugar de un supermercado, lo cual espero que sea más provechoso, sobre todo porque los precios van a estar un poquito mejores, y también aclararles que lo mío no es distinto de lo que pasa es que ustedes no conocen que esto es la carrera average de un profesional rosarino, es decir, todos en Rosario tenemos un poco este tipo de trayectoria. Ustedes saben por Messi, ustedes saben por la trova, que en Rosario cuando uno hace las cosas las hace un poquito distintas. Entonces, a lo mejor esto hay que acordarse y saber que esto es una situación totalmente promedio dentro de lo que es la gente de Rosario, a los cuales les mando un abrazo, y sobre todo les mando un abrazo a todos ustedes y un agradecimiento por haber puesto esa hermosa canción que por supuesto que es muchísimo más nostálgica cuando uno la escucha desde tan lejos de su querida Rosario. Pero ya en septiembre del año que viene tengo una cita de honor con 45 compañeros que festejamos el 50 aniversario del final de la secundaria, así que seguramente la trova va a tener un rol importantísimo. Entre la trova y el vino tinto probablemente van a estar compitiendo uno con el otro. Así que, bueno, en realidad el tema que nos preocupa hoy es un poco revisar
quiénes somos, cómo hemos trabajado y qué es lo que nos hizo el COVID a nosotros. Y claro, el desafío nuestro es aliviar el sufrimiento de los pacientes, y es claro que hemos visto una cantidad de sufrimiento que no habíamos visto yo jamás en mi carrera profesional. Nunca había estado expuesto a una crisis pandémica tan terrible de aislamiento cerca del fin de la vida, de falta de familiares que podían visitarme, de todo ese tipo de cosas que todos hemos visto. Sabemos que en cáncer hemos hecho mucho progreso, que en comorbilidades hemos mucho progreso, pero en el manejo de la persona no hemos hecho gran progreso. Eso es lo que hacemos nosotros diariamente. Los hospitales, las aseguradoras, los sanatorios no están interesados en esto, están interesados en el manejo de la enfermedad, el manejo biomédico, y básicamente por eso no había preparación para este tipo de problemas. Nosotros desarrollamos nuestros aspectos y dijimos que, bueno, de lo urgente, una vez que vamos solucionando lo urgente, nos pasamos a solucionar lo importante, que es lo verde y azul, para esta señora, para que esta señora viva mejor y muera mejor. Y hemos aprendido que las fuentes de sufrimiento son personalizadas. Cuando yo les hablo a ustedes de qué es lo que les causa sufrimiento, este fin de semana probablemente otra destacada derrota humillante de News All Boys les va a causar sufrimiento, y tal vez lo que les cause alivio a ustedes, que sea escuchar a la trova, también sabemos que esos son conceptos generalizados, pero eso nos indica lo distintos que somos. Y como somos distintos, en cuidados paliativos nos abocamos a entender lo especial de este paciente hoy. El sufrimiento puede ser enormemente distinto y el paciente puede tener una historia clínica exactamente igual. Un cáncer de pulmón de 3 centímetros en el lóbulo superior derecho, en un paciente puede causar simplemente un poquito de letargia, cansancio, falta de apetito, coma y muerte. Y en otro paciente, 2 centímetros de diferencia de ese mismo tumor pueden causar plexopatía braquial, hemóptisis, disnea, sufrimiento tremendo antes de morir. Entonces, la historia clínica del paciente va a ser idéntica. No hay forma de expresar esa medición de sufrimiento claramente, a no ser que uno haga cosas como el ESAS y otras mediciones que sabemos que en la medicina generalmente no se hacen. Las evaluaciones y las intervenciones deben ser breves y de acción rápida. Eso ya sabemos nosotros, porque si le preguntamos al paciente 150 preguntas, nos cansamos nosotros, lo cansamos a don Juan, y es un problema. Los cuidados paliativos pueden ser muy complejos. Es decir, no deben ser considerados como la Madre Teresa, que uno es buenito y demás, y ya el paciente mejora. Hay una estrategia para llegar a ese sufrimiento y aliviarlo. Y la atención clínica está, en nuestro caso, impulsada por la investigación y la educación. Nuestro laboratorio y nuestra aula es la estructura clínica. Entonces, sin estructuras no puede haber nada más. Y nuestros administradores no entienden que necesitamos unidades de cuidado paliativo, centros ambulatorios, estructuras académicas, y necesitamos también estructuras virtuales, la creación de espacios virtuales, porque verlo a don Juan en persona o verlo a don Juan virtualmente no cambia para nada el tiempo profesional que hay que invertir. Entonces, crear estructuras virtuales, procesos que ya los conocemos, y los resultados son el alivio del sufrimiento, y sabemos nosotros que las métricas de calidad de fin de vida son importantes. Estas mismas métricas fueron lo que motivaron la explosión paliativa asociada con COVID. Los departamentos académicos no son empresas. Es decir, tenemos que ser planos. Somos un grupo de profesionales con gobierno colectivo. Cuando uno intenta poner presidentes, vicepresidentes, presidentes asociados y demás, está creando más burnout entre la gente. Los grandes hospitales no son escuelas de medicina. El objetivo es tratar pacientes, los sanatorios quieren hacer plata y tratar pacientes. La realidad es que no hay una concepción de escuela de medicina, y tenemos que entender eso. Las crisis traen grandes oportunidades. Nosotros vimos que cuando bajó el precio del petróleo y se fue al carajo el sistema de salud en Canadá, ahí pudimos establecer el programa regional, porque había que sacar a la gente de los hospitales, había que cerrar camas y demás, y ahí les interesó a los líderes. O sea que una crisis como COVID puede traer oportunidades. El agotamiento es prevenible y está relacionado sobre todo con mi jefe. El que me va a destrozar a mí es generalmente mi jefe. Y por último, el entrenamiento y la tutoría es lo más importante para un líder académico. Si uno quiere que lo que uno hace sirva, tiene que ayudar a la gente más junior a que progrese en sus carreras.
Yo les mostré lo que veníamos creciendo. Esto no es buena idea, no es bueno para COVID. Cuando ustedes ven dónde estábamos nosotros con respecto al resto del hospital, quiere decir que esto nos agarró con una presión clínica muy grande antes de que viniera la crisis del COVID, y eso no es lo que ustedes quieren ver. Entonces es importante que cualquier crisis, la próxima crisis, nos agarre un poquito más gorditos. ¿Qué quiere decir eso? Con un poquito más de gente, con un poquito más de tiempo, con un poquito más de camas disponibles. Hay que tratar de juntar grasita en los próximos años para que la próxima nos agarre mejor. Y la otra cosa es, cuando se viene un poquito más de gordura, repartirla bien entre todos, no que Pepe venga a trabajar la cuarta parte de Juan, porque entonces Pepe va a estar muy bien para la crisis, pero Juan no. Y repartir la gordura es importante para planear la próxima. Nosotros habíamos hecho algunos cambios antes, y eso nos ayudó mucho. Hacíamos atención virtual cada vez que había un huracán y se cerraba el hospital. Había psicología virtual ya de hace 3 años antes. Había conferencia anual virtual. Entonces, habíamos hecho conferencias con África y con India regularmente usando Zoom, cuando nadie sabía lo que era Zoom. O sea que teníamos algunas ventajas. Habíamos empezado a hacer investigación basada en los hospicios, en las casas de los pacientes. Y teníamos un programa de prevención y manejo del burnout por muchos años ya. Hubo cambios permanentes post-COVID. Cambios en la colaboración e integración. De golpe se estalló la unidad de terapia intensiva, oncología, cardiología, empezaron a llamarnos de todos lados, porque había que sacar pacientes fuera del hospital, había que compensar pacientes rápidamente en terapia intensiva para crear camas que fueran necesarias. Y también porque percibieron los colegas la angustia sin precedentes de los pacientes, las familias y del personal, de enfermarse ellos también. La atención ambulatoria virtual de los pacientes. Esto permitió extenderse a áreas distantes, a centros a largo plazo. También permitió el manejo interdisciplinario más fácil del apoyo a los familiares. La atención virtual fuera del horario, los fines de semana y en hospitales distantes, donde la gente puede no tener accesos. Pudo haber reuniones familiares y pudo haber terapia de grupo, y establecimos terapia de grupo virtual, cobertura dentro de la zona de licencia médica, y eso es uno de los problemas. Si nosotros no lo hacemos, las empresas privadas lo van a hacer ellos a este tipo de cobertura. Y por otro lado, pudimos apoyar a otros hospitales. Cuando ellos se enfermaron todos y tuvieron que cerrar, pudimos, cuando conseguimos el arreglo legal, darle cuidado a los pacientes de esos hospitales. Ahora, los cuidados paliativos tienen desafíos de universidad y de oportunidades. Las oportunidades están que nosotros tenemos necesidad limitada de imágenes y de laboratorio, eso nos permite virtualizar fácil. Los resultados del paciente siguen guiando, o sea, lo que guía nuestra atención no es la radiografía, no es el laboratorio, es lo que dice don Juan. Y las intervenciones farmacológicas son factibles en múltiples entornos. Ahora, ¿cuáles son los problemas? No hay suficientes especialistas y puestos de formación. La atención se brinda en múltiples lugares, en cuidados intensivos, en hospicios, en largo plazo. O sea que nosotros no estamos ligados a un solo lugar, y el aislamiento y la angustia del paciente y el cuidador con el transporte son un problema muy grande. ¿Cuáles son los cambios permanentes post-COVID en la educación? Bueno, hemos aumentado más del 100% la participación. Eso hablábamos antes de abrir ahora el chat. Mucho más gente que participa. La gente puede participar en casos clínicos. Tenemos gente que participa en nuestros casos clínicos semanales de todo el mundo, porque simplemente pueden entrar. Hay formación clínica virtual para residentes. Estamos haciendo ahora de nuevo el Bus Round, pero lo hacemos con muy poca gente, y la demás gente participa virtualmente. La organización actual de esto, en lugar de tenemos empresas que organizan las reuniones, los congresos anuales, lo podemos organizar a través de la organización con gran potencial de ingreso económico. Antes se lo quedaba todo el organizador del congreso, ahora la plata queda mucho más con la organización. Hay una expansión mundial del ECO, de este sistema de Zoom, para educar a lugares que necesitan discutir casos clínicos y aprender. Y también tenemos una intervención de ECO para prevenir el agotamiento médico. Ahora, en investigación uno puede obtener consentimiento y evaluación virtual, y hemos llegado a la casa, algo que no podíamos hacer antes. Ahora podemos hacer investigación en la casa de don Juan, en lugar de que don Juan tenga que venir a vernos a nosotros.
Los resultados se pueden completar virtualmente. Todos los resultados informados por el paciente, los Patient Reported Outcome, son completables. Los remedios, las intervenciones se pueden hacer en forma remota, y los cambios en la práctica clínica son de un contenido importante para la investigación. Es decir, todos estos cambios son material investigativo. Todo lo que nos ha pasado lo podemos publicar. Los programas están mucho más centralizados y cubren mucho más servicios. O sea que hay una globalización no solo local, sino a donde se pueda practicar clínicamente, hay la capacidad de proveer servicios mucho más centralizados de lo que se hacía antes. Hay ofertas educativas más amplias, pero ojo que ahí viene el problema de que hay una competición con instituciones internacionales, porque uno puede tener el mismo producto desde su casa, desde Harvard, que lo puede tener desde una universidad más chica. Ampliar la acumulación de investigación, evaluar metodologías, evaluar proyectos clínicos, y hay una nueva normalidad, es un nuevo normal para los equipos que pueden aceptar el cambio. Las consecuencias positivas, los ejecutivos, los dueños, han reconocido el valor de la atención de los pacientes COVID y no COVID. Los goals of care, las discusiones de cuidados paliativos tempranas, los objetivos de tratamiento, han reducido la cantidad de internaciones a terapia intensiva, la internación general de los pacientes y la mortalidad en el hospital. La atención virtual es una opción permanente, ya está establecida. La participación educativa aumentó más de 100% y decíamos que podemos llegar a la casa de don Juan para tratarlo allá. La experiencia de cuidados de soporte a nivel global, sabemos nosotros que el equipo dedicado es fundamental, porque eso nos permite hacer cosas que no se pueden hacer en otros lados. Es decir, mantener la sala de espera vacía, hacer evaluaciones por esos enfermeros que están entrenados para hacer la evaluación bien. Es decir, esta es la evaluación de un paciente que puede hacer un enfermero cuando está entrenado, en diferencia de un enfermero general en otra parte. Pueden hacer el ESAS, pueden hacer el CAGE, pueden hacer el EMDAS, y también podemos hacer telecuidado con alguien delicado. El 30% de nuestros pacientes utilizan el contacto telefónico para seguimiento, dolor, náuseas, estreñimiento, y los pacientes que utilizaron el programa tuvieron una angustia física y emocional mayor con respecto a los que no lo usaron. Es decir, que alivia el sufrimiento. Fíjense que esto es un trabajo que publicamos en el 2015. Esto es antes de COVID. Tenemos dos cosas: respondemos llamadas, pero también llamamos a pacientes activamente. Si yo veo a los pacientes en mi clínica de jueves y veo que hago una rotación de opioides o hay un paciente que está inestable y demás, lo pongo en la lista para que lo llamemos el lunes. Y una enfermera lo llama el lunes y discute cómo están las cosas y luego me informa a mí si hay que cambiar algo. El 52% de los pacientes fueron vistos por nuestros psicólogos, al menos una vez, uno de tres de ellos más de una vez, y todos estos pacientes recibieron acceso telefónico o por FaceTime, y el 18% antes del COVID ya utilizaba estos sistemas visuales de video. Entonces tenemos en persona y teníamos también por telemedicina antes del COVID, y esto nos ayudó mucho. El paciente sin cita siempre fue una prioridad para nosotros, y esto fue una de las gracias del COVID. El paciente que venía a vernos, porque esos pacientes ya habíamos publicado en el 2018 que tienen más sufrimiento físico y psicosocial que el paciente que tiene una cita programada. Entonces era importante que accedieran, pero claro, los hospitales les prohibieron entrar si no tenían cita previa, y entonces eso se complicó muchísimo. Habíamos llegado a que el 72% de los pacientes, cuando los mandaban a Supported Care como ambulatorio, decían que era justo a tiempo. Hace 5 años, eso fue también pre-COVID, hace 5 años, en el 2014 o 15, los pacientes, el 80% decían que los habían mandado muy tarde. Habíamos conseguido llegar más o menos a tiempo. Habíamos humanizado el lugar poniendo los cartelitos en el techo donde vienen los pacientes con silla de rueda y con camilla, en lugar de ponerlos en las paredes. Y habíamos llegado a crear un ambiente en el cual el paciente, por el ambiente que habíamos creído, respondía al tratamiento analgésico sin necesidad de aumentar el opioide, por todo el contexto en el que nosotros tratábamos el sufrimiento de don Juan. Hubo cambios en el lugar de la primera consulta,
y el cambio fue que bajó un poco la terapia intensiva. Ustedes ven que aumentó un poco la ambulatoria, pero todavía la mayoría de las consultas, un poquito más de la mitad, casi la mitad, seguían siendo consultas internadas, o sea, consultas tardías. Había posibilidad de mover la pelota todavía, porque a pesar de que aumentaba el porcentaje de ambulatorios de primer contacto, todavía no eran tantos. Y acá ven cómo, gracias a Dios, bajamos la cantidad de consultas por primera vez en terapia intensiva, que esto es un desastre porque al paciente le quedan días de vida. Por suerte esto bajó de 2.3% a 1%, para el año 17 venía bajando. Cuando vimos las pacientes que nos llegaban por primera vez en terapia intensiva, la mayoría eran enfermedades oncohematológicas y generalmente eran pacientes que entonces nos abocamos a cambiar estas conductas. Y acá vieron ustedes lo que pasa. Cuando el paciente se lo mandan en terapia, la mortalidad es inmensa. Cuando el paciente se lo mandan como internado, la mortalidad es un poco intermedia, y la mortalidad es mínima cuando el paciente se lo manda en ambulatorio, que eso era lo que queríamos nosotros. Y ahí ven ustedes la sobrevida media de los pacientes. Empezaban a llegarnos más o menos 8 meses antes de morirse, 7.8 meses, entre 6 y 8 meses antes de morirse, era cuando nos llegaban los pacientes, lo cual es muy bueno comparado con lo que era antes, que eran 2 meses antes. Acá ven el crecimiento de los pacientes que se fueron produciendo, pero había un fenómeno nuevo que no habíamos visto nunca hasta el año 17, que era, habíamos empezado a no poder ver todos los pacientes todos los días. Los pacientes, sobre todo los internados, porque no teníamos suficiente personal. Entonces el COVID vino de golpe, se cerraron todas las cirugías no urgentes, la radioterapia, la mayoría de las quimioterapias, se les dio el alta a los pacientes hospitalizados, sobre todo en terapia intensiva, se cerraron la mayoría de los servicios ambulatorios, no había acceso a familiares de ningún tipo y se reasignó el espacio para crear el foso protectivo infeccioso. Nosotros habíamos preparado antes, que era el equipo llamaba. Nosotros cuando veníamos a trabajar, mientras que el hospital cerraba, nosotros veníamos y los pacientes que estaban asignados para venir los llamábamos activamente para ver cómo estaban, si necesitaban recetas, cómo se sentían. Entonces, esto nos permitió funcionar hasta que el hospital se volvió a abrir. Lo que hicimos fueron varias reuniones, compramos iPads para enfermeras y psicólogos, se cerró la clínica satélite, cambiamos un poco la organización y al que podía hacer video le hacíamos video, al que no podíamos hacer video le hacíamos teléfono, y acá medimos lo que pasó. 4 semanas antes de la transición, 4 semanas después de la transición y la semana de transición. Fue una semana donde cambiamos todo. Tuvimos que trabajar muchísimas horas por día para organizar todo esto, que era una especie de pesadilla, pero la idea es que todo lo que hacíamos en presencial lo hiciéramos también virtual. El ESAS, el ENDAS, el CAGE, la intención era esa. Entonces, lo primero que notamos fue que las 4 semanas después, en lugar de ver menos pacientes, terminamos viendo más pacientes. Los otros servicios veían menos pacientes, nosotros veíamos más, claro, porque los otros servicios no los veían, los pacientes nos lo mandaban y los veíamos más. Ahí ven ustedes el cambio del modelo de visita. Fue rapidísimo. Pasamos desde 99.9% de las visitas en forma en persona a 12% luego de la transición, que fue una transición de una semana. Pero lo que más nos sintió de orgullo, fíjense que casi todo lo que hacíamos para evaluar al paciente se siguió haciendo después. Bajó un poquito el acceso a psicología, pero todo lo demás se mantuvo igual, pero psicología todavía dio al 20% de los encuentros. Acá tienen las semanas de transición, que bajaron de 100% prácticamente en persona a 1.8% a lo largo de 4 semanas. Así que el cambio se pudo hacer rapidísimo. Lo que nosotros aprendimos también es que los otros servicios se cayeron muchísimo. Fíjense lo que pasaba con los encuentros. Los encuentros en oncología bajaron muchísimo, los encuentros con los otros centros también bajaron, hasta el centro de emergencias no los veía. Así que los pacientes tenían un sufrimiento enorme. Quimioterapia bajó muchísimo, un montón de tratamientos de esos mismos enfermos nuestros habían caído. Cambiaron algunas cosas. Los pacientes que no venían, que eran un porcentaje importante, bajaron muchísimo, porque claro, era fácil participar si uno participaba con FaceTime
o con Zoom o con lo que fuera, pero los pacientes que caminaban, entraban en la clínica también bajaron, desgraciadamente, porque, claro, no los dejaban entrar. Y los encuentros que no se podían cobrar también aumentaron. Es decir, ustedes ven acá la cantidad de encuentros telefónicos y respuestas que le hacíamos a los pacientes. Esto era mucho trabajo de médicos y enfermeros, pero que no era facturable, y eso causaba un problema económico, en cierta forma. ¿Qué aprendimos? Mientras otros centros cerraron, seguir en persona era posible, la atención virtual disminuyó nuestras ausencias, pero las visitas sin cita previa no las pudimos hacer. Había barreras tecnológicas para pacientes y médicos. Había la manera en que se trata al paciente es distinta. Las barreras para la participación del equipo interdisciplinario existen, y también el servicio de intérpretes para la gente de afuera. La telemedicina tiene que quedarse, pero para eso tenemos que tener todas las partes interesadas trabajando juntas. Debemos pedir una licencia nacional para practicar en todas las fronteras estatables. Tenemos que telemedicina hay que enseñar cómo se hace, y hay que ver las regulaciones para los opioides, y quién paga por estos servicios, el hospital, la aseguradora. El equipo móvil en campus también fue necesario, y se pudo hacer el equipo móvil de telemedicina dentro del hospital para las zonas más aisladas. Y lo que nosotros pudimos ver, que este equipo móvil podía haber consultoría urgente de los pacientes, es decir, no podía entrar a ver al enfermo en la sala de emergencia, por ejemplo, sin tener que ir hasta el hospital muchas veces. Entonces aumentó ese consulta. Y también tener consultas de terapia intensiva sin necesidad de ir al hospital. Esto es lo que pasó con el Anderson. Ustedes ven que acá hubo una caída importante del Anderson en general, y nosotros tenemos 0% de caída, que en realidad fue un pequeño aumento en la cantidad de pacientes que vimos. Ustedes ven ahí la cantidad de encuentros antes y después del COVID. Esta caída que ustedes ven es porque no podíamos cobrar, no es que no los vimos a los pacientes. Estos son los billings, lo que se cobró, y ustedes ven que nosotros mantuvimos el contacto, pero desgraciadamente esto es lo que pasa. Financieramente nos causó un cierto daño al hospital. El hospital no capturó la actividad clínica, el hospital solo captura las facturas, pero a pesar de ello, fíjense cómo seguimos nosotros en diferencia con el resto del hospital. Cuando tratamos de mirar las características de los pacientes con COVID y no COVID, 5% de las consultas nuestras durante los primeros meses de la pandemia eran COVID positivas. Acuérdense que somos un hospital de cáncer. Y en realidad, por eso, los pacientes que nosotros veíamos eran cáncer más que COVID, eran más frecuentemente no blancos y más frecuentemente vistos por telemedicina. El distrés sintomático era el mismo, hicieron la misma cantidad de seguimientos diarios, y por supuesto era más positiva la telemedicina en los COVID positivos. Y cuando miramos la diferencia entre ambos, ¿quiénes podían hacerse virtualmente? Y bueno, los que se podían hacer virtualmente eran gente más joven, porque era más fácil a la gente más joven, eran casi una década más jóvenes los que hacían virtual, y el MDAS era más alto, porque claro, los que estaban confundiditos no podían hacer virtual, y los blancos podían más que las minorías. ¿Qué emprendimos? Que la referencia del COVID a los centros de cáncer era baja, pero una afectación tremenda en el tratamiento del cáncer. O sea que ahí sufrieron tanto los no COVID como los COVID, porque los que no tenían COVID tenían cáncer y no se les podía tratar. Los pacientes tenían más frecuentemente, cuando eran COVID positivos, fiestas virtuales, y sobre todo los más jóvenes y los que tenían menos delirio podían rotar a la virtualidad más fácil. Cuando miramos el manejo de la utilización no médica, la compensación química de los pacientes, establecimos un protocolo que ya lo tenemos hace mucho tiempo, pero ese protocolo tuvo que rotar a ser un protocolo virtual, y entonces seguir a los pacientes más frecuentemente. Por supuesto que uno de los problemas es que no podíamos hacer análisis de orina para detectar opioides y demás, o sea que había una limitación en la rotación hacia el seguimiento con esta intervención que hacíamos llamado chat. Y los encuentros en carga clínica son más largos, los pacientes y las familias tienen menos acceso a los equipos primarios, no había médicos reasignados. Nosotros tenemos una pérdida de personal que fueron mandados a trabajar a otro lado, porque no teníamos autonomía para decirles, escúchenme, los demás han bajado su carga y tienen gente que no está haciendo nada,
nosotros estamos muy ocupados, ¿por qué nos reasignan personal a otras zonas COVID cuando en realidad nosotros lo necesitamos a todos? Pero a pesar de ello, como no teníamos autonomía, nos sacaron un poco. Hicimos nosotros, Cuidados Paliativos organizó la educación de los colegas que por primera vez en su vida querían realmente hablar con los pacientes y explicarles que el cáncer no era curable, explicarles. Entonces hicimos un proceso para educar diariamente a los pacientes, a los clínicos, a todos los miembros del hospital, y eso hicimos sobre todo basado en los Goals of CARE, que era el objetivo de cambiar el tratamiento como si fuera un auto, y Goals of CARE en vez de Goals of Care ayudaba a que aprendieran que sin cambiar el objetivo de mi tratamiento del cáncer, yo podía tener precauciones en lugar de no tener ninguna precaución, y quisiera lo mismo con el cáncer, y educamos agresivamente, y fíjense lo que pasó, de 13% teniendo conversaciones, durante la crisis subieron al 61%, y nosotros los apoyábamos en todo eso. O sea que hubo un cambio en la comunicación por parte de los grupos oncológicos, muy dramático que se produjo por el COVID. Y ahí ustedes ven que también tuvimos bastante personal expuesto nosotros al COVID, porque muchos de los pacientes tenían, se positivizaban luego de entrar y algunos ya venían positivos. Cuando nosotros estudiamos, esto se los comenté ayer, así que lo voy a ver rápido, pero básicamente los que estaban en las zonas no COVID, los oncólogos en Wuhan, en China, cuando empezó la crisis, tenemos una fellow que se fue a vivir ahí y entonces pudimos hacer el estudio, estaban mucho más burnt out los que estaban trabajando en zonas no COVID que en las zonas COVID. Y todos estaban preocupados de infectarse. Cuando quisimos ver qué pasaba con nuestro departamento, qué pasó con la mentalidad, y lo hicimos al principio de la experiencia COVID, y lo que encontramos fue lo siguiente. Claro, la gente tenía más estrés durante el COVID, sobre todo el personal clínico de nuestro departamento, pero todo el mundo tuvo más estrés. Los de Research y Administración menos porque ellos pasaron a ser 100% virtuales, pero todos tenían. Como estar exhaustos emocionalmente, todos reportaron un aumento de estar más cansados. La percepción del trabajo de casa generalmente era buena. Les gustaba trabajar desde su casa, sobre todo durante la pandemia. Y bueno, no quiero perder su tiempo con esto, pero acordarles que los contribuyentes al burnout los discutimos ayer, los empleadores son importantísimos. Cuando su empleador o jefe tiene muchas demandas, hay que hacer lo siguiente: cambia lo que haces y reinventate, encontrar un propósito y alegría en el nuevo trabajo, como pasa con COVID o reasignaciones, o cambiar el trabajo. Seguir adelante y no cambiar, te van a terminar echando, te vas a sentir muy mal, te vas a quemar. Entonces, hay dos opciones que yo tengo: o invento a mí mismo para que me guste, y el jefe, como les describíamos ayer, es uno de los factores que puede hacer que una crisis como COVID o otra crisis sea manejable por el equipo o sea inmanejable para el equipo. Compartir lo difícil, compartir el éxito, la autoría, estar atento a las necesidades del equipo, o principalmente manejarse para sí mismo. Y como ya dijimos antes, ustedes no pueden cambiar estos aspectos y COVID no nos permitió cambiarlo, pero ustedes sí pueden cambiar algo de esto. Y cuando ustedes ven lo que pensaba la gente con respecto a la práctica paliativa, eso fue muy interesante para nosotros. Los miembros del equipo entendieron que empezaban a apreciarse mucho más lo que ellos hacían diariamente. Claro, estaban cambiando y tenían bastante presión, pero estaban optimistas que querían seguir las prácticas de paliativa en el futuro. Eso nos hizo sentir muy bien. Establecimos más agresivamente el autocuidado semanal, el autocuidado diario, el autocuidado virtual. Establecimos yoga para los clínicos, y eso eran clínicos del hospital en general. Nos interesó mucho que casi 100 colegas participaron de esto porque estaban todos preocupados y lo encontraron bastante útil. Les vino muy bien aprender a hacer un poco de yoga respiratorio para bancarse el estrés asociado con el... Entonces, los cuidados paliativos, como dice Borges, solo lo deberían luchar por causas perdidas. Es una especialidad quijotesca en el sentido de que va a perder, y sí, yo diría que sí. Compartimos el idealismo, ir contra el conformismo médico, el coraje importa mucho más que el dinero o la fama, ser derrotado no es un problema porque siempre perdemos cuando hay que alocar posiciones, dinero y demás.
pero lo que sí está considerado malo es no involucrarse. Y como decimos nosotros, hay una gran cantidad de administradores y líderes de la medicina que son sanchos, y los que ven el sufrimiento y son capaces de abocarse al manejo del sufrimiento, esos son los paliativistas. Los cárteles sanitarios no realmente les interesa a la persona. Hay formas de hacer que el paciente hoy se sienta mejor. Hay barreras, el presidente del hospital, el director médico, el director de enfermería, el decano, todos estos son fundamentalmente sanchos y tenemos que saber que hay que manejarlos a ellos. Y el COVID nos dio oportunidades. Un cambio importante y rápido en la práctica, cambios de estrés personal y profesional muy grandes. Por primera vez fuimos protagonistas importantes en el sistema. El tratamiento virtual de teléfono permitió acceso, hay una mejoría dramática en la educación y hay una globalización de la atención, la educación y la investigación. El desafío nuestro es mantener esto y hacer, acuérdense lo que dije al principio, las estructuras. Tenemos que hacer que cambien las estructuras para que crezcamos no solo en la demanda, sino en los recursos para enfrentar la próxima. Muchas gracias.